Italia y Japón, que fueron vencedoras en la Primera Guerra Mundial, no quedaron satisfechas con lo recibido tras la guerra. Las malas condiciones sociales y económicas de Italia favorecieron el surgimiento del fascismo, una historia muy parecida al nazismo en Alemania. Pero la década de los 20 fue muy próspera, llamada también los locos años 20. Sin embargo, al descalabro financiero mundial de 1929 llevó a una severa crisis que hizo que la gente optara por regímenes totalitarios, el fascismo, nazismo y el comunismo, en lugar de la democracia. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente, cuando la gente cree cada vez menos en la democracia y que estos regímenes, ¿verdad?, que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír, ¿verdad?, que atropellan los derechos de los demás en pos de ideales completamente irrespetuosos del prójimo, pues esto es lo que ocasiona, ¿verdad?, una situación bastante difícil. Las ideologías anticomunistas, el fascismo y el nazismo, el triunfo de la Revolución Rusa y más propiamente el triunfo del comunismo en Rusia hizo surgir movimientos totalmente opuestos a este, el fascismo y el nazismo. Habíamos hablado en las elecciones anteriores de lo que era la derecha y la izquierda en la política. Como el comunismo es de izquierda, entonces el fascismo y el nazismo van a ser elementos de ultraderecha, ¿verdad? Como para inclinar un poco la balanza de un lado, ¿verdad? O sea, que no es solo de un lado, sino en forma inclinada, forma más o menos equilibrada, más bien. Irónicamente, los tres tienen similitudes interesantes. Por ejemplo, son gobiernos totalitarios, es decir, son gobiernos que el Estado controla todo, el Estado, es decir, el Estado sabe a qué hora se levanta usted, a qué hora se acuesta usted, a qué hora fue al baño, el Estado le brinda a usted todo, el Estado controla sus movimientos, el Estado tiene un poder sobre cada individuo por encima de garantías individuales, por encima de la privacidad, ¿verdad?, de cada individuo. Ahí el Estado está vigilante de todo lo que uno haga, aún en el ámbito más privado de uno. Se suprimen las libertades y garantías individuales, una consecuencia de lo anterior, ¿verdad? El Estado define a qué hora si usted puede ir a tal parte, no puede ir a tal parte, a qué hora pueden salir, a qué hora no pueden salir, etcétera, ¿verdad? Y son antagonistas a la democracia liberal representada por Estados Unidos y Gran Bretaña. O sea, no creen en la democracia y el capitalismo, en la libertad de la gente, sino que son regímenes totalitarios que quieren controlarlo todo. Y tenemos el nazismo, el fascismo y el comunismo. Aunque estas dos están unidos contra esta, pero en realidad las tres tienen elementos muy parecidos, como ya lo vimos acá. Previo a la guerra, la Sociedad de Naciones fue conformada después del Tratado de Paz de Versalles. Por su poder fue muy limitado, ¿verdad?, el poder de la Sociedad de Naciones, por supuesto. El Tratado de Versalles resucitó a una nación, Polonia, que ya explicamos este elemento, ¿verdad?, de que era un reino y Prusia y Rusia y Austria se habían unido para dividírselo y que para volver a dar vida a Polonia hubo que quitarle un pedazo de territorio a Alemania, y eso explica por qué Hitler invadió a Polonia. La Guerra Civil Española colocó a Franco como dictador español, el general Francisco Franco, dice, pero fue un campo de prueba para el nuevo armamento que las potencias europeas venían practicando, ¿verdad? Es como decir así, que otra vez usé la analogía del fútbol,
es como, digamos, un fogueo previo, ¿verdad? Una cuadrangular previa al Mundial de Fútbol, ¿verdad? Un país probando ahí cómo va cada selección. Bueno, eso fue la Guerra Civil Española, algo que se utilizó como campo de prueba para lo que se venía después. El Pacto de Acero. En mayo del 39, los gobiernos de Hitler, el llamado era el Führer, el líder, el guía, y Mussolini, el italiano Benito Mussolini, llamado el Duce, firmaron un acuerdo de colaboración mutua ante la inminencia de la guerra. El Pacto de Acero fue este. Y el Pacto Molotov-Ribbentrop es un acuerdo germano-soviético, o sea, ruso-alemán, de no agresión mutua y el reparto del territorio polaco firmado en agosto del 39. Alemania traicionó este pacto en 1941 a invadir la Unión Soviética. Es decir, 20 años después de que se había instaurado la República Polaca, otra vez los rusos y los alemanes se la estaban repartiendo, ¿verdad? Como lo habían hecho tiempo atrás, 150 años atrás, ¿verdad? Pero Alemania traiciona el pacto al invadir la Unión Soviética 2 años después. Mientras la Revolución Francesa proclamó la libre determinación de los pueblos, es decir, que cada pueblo tiene la libertad de vivir de la forma que quiera y con quien quiera, el pensamiento germánico proclama más bien que los pueblos étnicamente semejantes deben convivir juntos, aunque sea a la fuerza. Hitler anhelaba unir a la fuerza a todos los grupos germánicos. A esa política se le llamó el espacio vital o el Lebensraum, y todas las tierras que históricamente han ocupado estos grupos germánicos, y es mediante la creación de un imperio, el Tercer Reich de Hitler, ¿verdad? Entonces, eso para que entendamos un poquito, porque Hitler empezó a invadir a sus vecinos. En razón de lo anterior, Hitler invade a la vecina Austria, que también son germánicos, y los Sudetes, los montes en la República Checa. Estos dos sucesos en 1938. Hasta ahí, el resto del mundo veía con sospecha, pero nadie decía nada. Simplemente, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, cómo sigue la película. De hecho, la selección alemana que participa en el Mundial de Francia 38 fue en realidad una selección alemano-austriaca. De los dos países hicieron una sola selección. En septiembre del 39 invade Polonia. Los polacos, que ya habían visto a Hitler invadir Austria, invadir República Checa, etc., ellos dijeron: pues aquí nosotros tenemos que prepararnos, porque este loco, este vecino que está aquí a la par de nosotros, en algún momento va a querer venir aquí a invadir. Antes de que esto sucediera, entonces Polonia hace una alianza con Gran Bretaña, se hace amiguísimo de Gran Bretaña, y cuando Hitler da el paso de invadir Polonia, los británicos son los primeros que pegan el brinco, porque están invadiendo a su amigo Polonia. Ahí es donde empieza la Segunda Guerra Mundial. La invasión a Polonia vino por ambas partes. Es decir, aquí está Polonia, ¿eh? Al oeste de Polonia está Alemania, y al este está Rusia, o la Unión Soviética en aquel tiempo. Imagínense qué vecinitos, ¿verdad? O el peor de los dos. Entonces, o me invaden por aquí o me invaden por allá. Entonces, al mismo tiempo, entonces tenemos invasión de Hitler, ¿verdad?, desde el oeste, y la invasión rusa desde el este. Por los dos flancos fue atacada Polonia y se la repartieron en 3 partes, ¿verdad? Una parte gobernada por los teutones, o sea, por los alemanes,
y otra gobernada por los rusos. Y un gobierno títere en el centro del país. Gobierno títere quiere decir un gobierno que es controlado por otro gobierno, no es realmente un gobierno independiente. En 1940, Alemania, Italia y Japón sellaron su unión en el pacto tripartito o pacto del eje, que sería el eje Roma-Tokio-Berlín. En 1941, Alemania invade por sorpresa a la Unión Soviética. Al ver que su ejército, o sea que los rusos, tuvo serios problemas para derrotar a la débil Finlandia. Hitler dice, esta gente, estos rusos no son lo que pintan y vamos por ellos, vamos a terminar el pacto, no me interesa, le meto el puñal, traición, le metió el puñal, como dicen, Juan de Mesa, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Ese ataque recibió el nombre de Operación Barbarossa o Barbarroja. No obstante, los alemanes no contaron con que los tanques rusos eran más potentes que los de ellos, y además el arma blanca rusa, el frío y la nieve. Los rusos estaban mejor adaptados al clima, al frío, ¿verdad? Sobre todo con el volcán, buenísimo. Y los alemanes, en cambio, morían congelados como chocolates, ¿verdad? Ahí quedaron listos. El frío fue el gran aliado de los rusos contra Hitler, así como también lo fue frente a Napoleón 130 años atrás. Napoleón también invadió Rusia y el frío castigó al ejército napoleónico y hasta ahí llegaron con todo y caballos que eran congelados los pobres franceses, ¿verdad? Y fue la primera gran derrota militar de Hitler. Les voy a contar algo muy interesante que uno le va a estallar la cabeza. Bien se dice que un europeo puede nacer en un país, vivir en otro país y morir en un tercer país sin necesidad de cambiar de pueblo, sin necesidad de cambiar de barrio. ¿Cómo así, profesor? ¿De qué está hablando usted? Claro, porque en el momento en que él nace, el país donde él nace tiene X nombre, pero cuando él entra a su etapa adulta, hay una guerra, las fronteras se corren, los países cambian de nombre y ahora ya no se llama como se llamaba antes, ahora su país tiene otro nombre. Y cuando ya está viejito, ya va a morir, ve otra guerra y otra vez se cambian las fronteras y otra vez se cambia el nombre. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Una persona nacida en Rusia en 1905, nació ¿en dónde? En el Imperio Ruso en 1905. Pero cuando llega a su etapa adulta, ese lugar ya no se llama Imperio Ruso, ahora se llama Unión Soviética. Es el mismo ciudadano, son los mismos lugares, pero el nombre del país cambió. Y cuando ya la persona tiene 90 años y lleva a morir, resulta que su país ahora se llama Federación Rusa. Es 3 nombres para designar un mismo territorio. Entonces, por eso decimos que un europeo puede nacer en un país, vivir en otro y morir en un tercer país sin tener necesidad de cambiar de casa. La conferencia de Yalta, aquí vamos a ya hacia el final de la guerra, porque durante la Segunda Guerra Mundial se han escrito infinidad de libros, enciclopedias, películas, videos de todo tipo, ¿verdad? Documentales. Realmente nos pueden dar aquí horas hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a brincar ya a la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces las potencias aliadas se unen, digamos, el primer ministro británico Winston Churchill. Churchill no es el helado, sino el primer ministro Churchill, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Conocido por los gringos como FDR, y el presidente ruso José Chepillo Stalin. Stalin, que en un principio fue aliado de Hitler, ahora, ¿verdad?, se reúne con ellos, ¿verdad?, en Yalta, o sea, en Ucrania, en 1945.
¿Para qué? Para definir la estrategia final para derrotar a Hitler. Ya veían que la guerra la iban ganando, ya el ejército, bueno, ya digamos Mussolini ya lo habían quitado, Mussolini, su propio pueblo le dio golpe de estado, lo quitó, y ya Hitler cada vez iba perdiendo más territorio, ¿verdad? Entonces se reúnen para ya la estocada final al ejército hitleriano, pero también para repartirse las esferas de influencia una vez ganada la guerra. Es decir, otra vez hubo aquí un reparto del mundo como si fuera un queque entre las grandes potencias mundiales. Mussolini, al ver la inminente derrota alemana, decide abandonar el país y huir secretamente, ¿verdad? Es detectado junto a su amante y algunos oficiales y se da la orden de fusilamiento en abril de 1945. Hitler, al ver perdida la guerra, se suicida junto a su amante Eva Braun en mayo del 45. Y Japón se rinde después de recibir 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Entonces, también aquí podríamos hablar de la bestialidad de la guerra, no solamente por parte de los nazis, solamente por parte de las potencias del eje, todo el daño que hicieron, sino también lo terrible fue enviar 2 bombas atómicas sobre población civil. No fue que cayeron sobre el ejército japonés, cayeron sobre población civil, como dejar caer bombas atómicas un día en Cartago y otro día en Alajuela. ¿Verdad? ¿Qué culpa tiene? ¿Verdad? Entonces, esto también es parte, digamos, de que en la guerra todos sufrimos, hay 1 millón de injusticias, ¿verdad? Y nadie sale ganancioso realmente de una guerra. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: se finaliza el dominio británico como primera potencia mundial. Ahora la primera potencia mundial va a ser Estados Unidos, que se va a disputar ese lugar con la Unión Soviética. Se crea la ONU, la Sociedad de Naciones, que se había creado al terminar la Primera Guerra Mundial, fue muy débil, no contó con el apoyo de todos, no lo tomaron en serio. Después de ver las atrocidades y las monstruosidades de la Segunda Guerra Mundial, se crea un nuevo organismo llamado la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y ese sí, digamos, con más peso, con más potencia, digamos, y pues tratando de poder traer orden al mundo. En realidad, digamos, la ONU no tiene ningún poder político. La ONU es un foro mundial de discusión, pero la ONU en sí no tiene el poder de obligar a un país a hacer algo. Tiene tropas militares, tiene los cascos azules, pero en realidad, digamos, la ONU tiene el Consejo de Guerra también, pero la ONU en realidad no es un gobierno mundial, ¿verdad? No es que todos están obligados a obedecer la ONU, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Bueno, lo vemos en la historia reciente, por ejemplo, cuando Estados Unidos invade Irak en el 2003, lo hace a contrapelo de que la ONU decía: no hagamos eso todavía. Estados Unidos simplemente dijo: yo me asumo la responsabilidad y yo invado Irak y me apego a Saddam Hussein en el 2003, ¿verdad? Entonces, vemos que la ONU ha hecho muchísimas cosas buenas, pero realmente no ha podido garantizar la paz ni la concordia entre los seres humanos. El nuevo castigo a Alemania, otra vez Alemania, la castigada en la Primera Guerra Mundial, ahora en la Segunda también, y es así con mucha más razón. ¿Qué sucede? La dividen en dos, le pasan una tijera, la dividen en dos: Alemania del Este o Alemania comunista, ¿verdad?, llamada República Democrática Alemana, y Alemania Occidental, la República Federal Alemana de orden capitalista, ¿verdad?
divididas por el muro de Berlín, que duró de 1961 a 1989. Se volvieron a unir en 1990. El muro de Berlín fue algo también súper traumático para los alemanes. Hubo gente que murió tratando de cruzar el muro de Berlín. De hecho, hay una canción del cantante español Nino Bravo que se llama Libre, ¿verdad? Ustedes la habrán escuchado en alguna ocasión. Esa canción, pueden buscarla, habla de un muchacho que trata de cruzar el muro de Berlín de Alemania del Este a Alemania Occidental y es abatido a balazos por un soldado, y el muchacho, lamentablemente queda ahí en el suelo, herido, malherido, ¿verdad? Y nadie se atrevía a arrimarse a ayudarle porque tenían miedo que le dispararan, y el pobre muchacho duró 2 horas ahí agonizando hasta que murió. Nadie llegó a ayudarle a él, a ese pobre muchacho, ¿verdad? Eso fue lo que generó la Segunda Guerra Mundial. Se crea el primer Estado judío en casi 1900 años, el Estado de Israel, ¿verdad? El mundo entendió que el pueblo judío necesitaba un país propio, con sus propias leyes, para dejar de ser marginado y perseguido por todo lado, ¿verdad? Si Israel hubiera existido durante la Segunda Guerra Mundial, muy probablemente muchos de esos 6 millones de judíos que murieron a manos de los nazis hubiesen podido sobrevivir porque había un lugar para ellos. Pero al no existir un país para los judíos, nadie, ¿verdad?, no quería a dónde ir, y nadie quería abrir las fronteras, ¿verdad? Indirectamente, todos los países del mundo tuvimos culpa en la masacre de los 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque todos los países dijeron: cerramos las fronteras, aquí no entra nadie, estamos en estado de guerra. Y eso, lamentablemente, fue la condena a muerte para muchísima de esa pobre gente. Si Israel hubiera existido durante la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos hubiesen salvado sus vidas yéndose para Israel. Estados Unidos se constituye como el gran banquero del mundo y el garante de la democracia, porque ahora Europa está destruida, Europa queda en las ruinas. Bueno, falta alguien que ponga la plata para poder reconstruir Europa, y ahí donde se establecen organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional, que actualmente existen, ¿verdad? Entonces nacen de ahí la necesidad de bancos mundiales con supercapitales para que puedan ellos financiar la reconstrucción de Europa. Dicho sea de paso, estos organismos internacionales son los que deberían de financiar la recuperación económica del mundo una vez se pase la crisis de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo en estos tiempos. El inicio de la confrontación capitalismo-comunismo o la Guerra Fría, eso también lo vamos a ver en el siguiente tema. Y el desarrollo de armas que ponen en peligro la existencia misma del hombre y de la vida sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, armas tremendamente potentes. Llega un momento en que el hombre mismo se da cuenta de que se volvió tan destructivo y tan poderoso que puede destruirse, no solamente destruir al enemigo, sino destruirse a sí mismo también. Y otra consecuencia también es la independencia de muchas colonias de países europeos. Entonces, en los años 50, en los años 60, Europa apenas está recuperando de todo el golpe de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Muchas colonias se empiezan a independizar en África y en el Caribe, por ejemplo. Es la época en donde, por ejemplo, países como Túnez, países como Marruecos, países como el África Negra en general, países como los caribeños, como Jamaica, como Trinidad y Tobago, ese tipo de países eran colonias británicas, francesas, portuguesas, qué sé yo, empiezan a proclamar su independencia y a establecerse como nuevas naciones
en el mundo. Ahora vamos a hablar de la Guerra Fría, que es la época de las disputas estratégicas y conflictos indirectos entre Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A pesar de luchar juntos contra las potencias del eje, las visiones políticas y económicas de ambas potencias eran totalmente opuestas. Aquí claramente se nota la dicotomía entre la derecha, el capitalismo, y la izquierda, el comunismo. Por un lado estaba la democracia capitalista de Estados Unidos y por otro lado el comunismo autoritario de la Unión Soviética. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en áreas de influencia: Europa del Este comunista y la Europa occidental capitalista. La división entre ambas zonas de Europa fue llamada la cortina de hierro, y el bloque socialista europeo lo conformaban la Unión Soviética, Alemania Oriental, Albania, Rumania, Bulgaria, Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Esta es Europa del Este, y aquí está, digamos, la zona de influencia comunista. El resto de Europa, y la parte azul, ¿verdad?, era capitalista: España, Italia, Francia, la otra Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Austria, etc. Para limitar la influencia soviética, Estados Unidos aprobó el Plan Marshall para ayudar a la recuperación económica de Europa. Se convertía así en el banquero del mundo. El socialismo respondió con la creación del Comecon, un organismo para ayudar militar económicamente a los regímenes afines. Lo que hacía uno, el otro lo replicaba. Se crearon alianzas militares: la OTAN, por un lado, del lado capitalista, que todavía existe, y el Pacto de Varsovia, por el otro lado, del lado comunista. Pero el verdadero enfrentamiento entre ambas potencias se dio en forma indirecta a través de guerras en terceros países. Es decir, no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, pero sí hubo, digamos, utilización de terceros países y las guerras allí para demostrar el poderío de cada quien. Ejemplo de esto fueron las guerras en Corea, en Vietnam, Afganistán y aquí mismo en Centroamérica. Fue una guerra indirecta. ¿Por qué? Porque ambas potencias sabían que no podían enfrentarse directamente debido a que el poderío armamentístico de ambas podría destruir toda la civilización humana, de la que nos salvamos. Quizás el momento más tenso ocurrió en 1962. La revolución cubana se tornó comunista, convirtiéndose en la piedra del zapato para Estados Unidos. En el propio patio trasero de Estados Unidos, en la propia Latinoamérica, en un país que está cerquita de la Florida, en Cuba, ahí estaba la ideología enemiga, el comunismo. Y eso para los estadounidenses era algo completamente terrible, completamente inaceptable. Los soviéticos querían instalar bases militares y misiles en Cuba, lo que provocó la reacción inmediata de los norteamericanos, un bloqueo naval. La posibilidad de un estallido bélico era real. Nunca, en todos los 45 años que duró la Guerra Fría, nunca se estuvo tan cerca de un estallido directo, un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias como en este momento. Los rusos desistieron y el peligro se aplacó. La carrera armamentística fue en aumento, cada uno desarrollando armas más potentes capaces de acabar con el otro. Entonces, por ejemplo, la lucha no solamente era armamentística, los puentes, las armas en sí, también el espacio,
la carrera espacial. Los rusos lanzaron el primer satélite al espacio, el Sputnik, en 1957. También pusieron al primer ser vivo en el espacio, la perra Laika, que no sobrevivió al fuego, lamentablemente. Y el primer hombre en el espacio fue el ruso Yuri Gagarin. Pero Estados Unidos enviaron el satélite Explorer en 1958, un año después que lo hicieran los rusos. Su gran logro fue la llegada del hombre a la Luna a bordo del Apolo 11 en 1969. Ese fue el gran sueño del presidente John F. Kennedy, que como todos sabemos, murió asesinado en 1963. No pudo ver su sueño descansado, pero sí Estados Unidos en eso le ganó a los rusos, en llegar primero a la Luna que ellos. El presidente Ronald Reagan llamó a esta carrera la Guerra de las Galaxias, en consonancia con la película del momento. A final de los 70 sale la famosa película La Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Que ustedes saben que primero fueron 3, la primera trilogía, y años después han ido sacando muchas películas de ese mismo tema. Pero digamos, en ese contexto, cuando se da ese deseo de esta película, La Guerra de las Galaxias, Reagan agarra esa frase y la convierte en su lema para llegar a la presidencia de Estados Unidos. La Guerra Fría se vio reflejada en el cine. Hollywood creó diversas series y películas que abordaron el tema, especialmente el traumático y humillante fracaso en Vietnam, ¿verdad? Estados Unidos invade Vietnam, que hay una guerra también ideológica, militar, ¿verdad? Estaban muy confiados de que fácilmente ganaban en Vietnam. No fue así, fueron derrotados, y eso realmente ha sido algo catastrófico para la mentalidad estadounidense. Por ejemplo, las películas de Rambo están inspiradas mucho en la temática de Vietnam, ¿verdad? Y muchas series de la época también tienen que ver con ese tema tan, repito, traumático. Los años 70 fueron traumáticos para los gringos en ese sentido. La Guerra Fría en Centroamérica, vamos a irnos a nuestro contexto, ¿verdad? Y resulta que eso se dio muy intensamente. Se patrocinaron guerras en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. Estados Unidos convirtió a Honduras en una base militar estadounidense. O sea, habían 4 países centroamericanos que tenían que ver con ese conflicto de la Guerra Fría. Y entre sus planes, iguales planes tenía para Costa Rica. Estados Unidos quería establecer en nuestro país una base militar para luchar contra la dictadura sandinista, ¿verdad? En Nicaragua, la larga dictadura de los Somoza llegó a su fin con la revolución sandinista de 1979, apoyada por el gobierno costarricense de Rodrigo Carazo, ¿verdad? En el año 1979, Somoza, que había gobernado por 40 años, cae derrocado. Bueno, digamos, primero hizo el padre, que gobernaba en ese momento era el hijo. Toda la familia Somoza sale de Nicaragua y la revolución sandinista logra hacerse con el poder en Nicaragua. Hasta ahí, digamos, muy bien todo, ¿verdad? Pero dicha revolución fue de corte marxista o comunista, y Estados Unidos alimentó la guerrilla con un grupo paramilitar llamado la Contra. Entonces, la guerrilla son grupos armados, no necesariamente un ejército en sí, una milicia, llamémosle una milicia, son milicias que van y golpean y se esconden. Golpean por acá y se esconden, porque no tiene la misma fuerza que el ejército del país. Golpean, se esconden, golpean, se esconden, ¿verdad? Y es una guerra mucho de montaña, de esconderse en las montañas, ¿verdad? Entonces, esa guerra Nicaragua la vivió durante casi toda la década de 1980.
Los norteamericanos necesitaban la frontera costarricense para intensificar la guerra, esa lucha contra la revolución sandinista. El presidente Luis Alberto Monge se desmarcó de las presiones de Washington, proclamando la neutralidad perpetua, pacífica y no armada de Costa Rica en 1983. O sea, Monge, muy vivo, muy listo, dice: nosotros somos neutrales, somos, ¿verdad?, pacíficos, neutrales, no nos metemos en nada, no se metan con nosotros porque no vamos a hacer títeres de nadie, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que es neutral y proclama oficialmente su neutralidad en todo conflicto armado que se presente. A pesar de lo anterior, el gobierno de Monge permitía la inclusión de elementos de la contra nicaragüense en su territorio, ¿verdad? Entonces, a pesar de todo, sí se vio la incursión de esos elementos en la zona norte de nuestro país. En 1986, Oscar Arias gana la campaña presidencial costarricense con su lema: démosle una oportunidad a la paz. Existió un cuerpo diplomático llamado Grupo Contadora, conformado por políticos de México, Colombia, Venezuela y Panamá, que buscaban soluciones a la crisis centroamericana. No lograron mayores avances, pero inició el camino para posteriores acuerdos. Arias presentó su plan de paz en 1987 en Esquipulas, Guatemala. Los presidentes de las 4 naciones en conflicto hicieron esfuerzos para implementar reconciliaciones internas. Tanto así que Nicaragua terminó su guerra en 1990, El Salvador lo hizo en 1992 y Guatemala en 1996 fue la última que dio por terminado su conflicto. 36 años duró la guerra en Guatemala, desde 1960. La falta de democracia, el atraso económico y la crisis en las repúblicas soviéticas aceleraron la crisis del socialismo a finales de los 80. El presidente ruso Mikhail Gorbachev fue un crítico del sistema soviético e implementó cambios y aperturas en sus programas Glasnost y Perestroika. O sea, el mismo presidente Mikhail Gorbachev decía: estamos al borde de la quiebra, esto no lleva para ningún lado, tenemos que empezar a desmantelar todo este sistema de locura. Y él mismo empieza a ampliar, a abrirse al capitalismo y a provocar una transición para la democracia en Rusia. Gorbachev firmó acuerdos de desarme nuclear con Reagan, ¿verdad? Ya la Guerra Fría, ya Brasil cada vez se iba enfriando más, ya, ¿verdad? Estaba a punto de desaparecer el conflicto. Los dos enemigos buscaron acercamientos y la Guerra Fría terminó. Aquí puse una fotografía muy interesante, digamos, que refleja la apertura económica soviética, ¿verdad? Tenemos un McDonald's, el primer McDonald's en Moscú, en la capital rusa, en la época soviética, ¿verdad? Y aquí abajo tenemos la bandera soviética. Entonces, ahí vemos cómo el capitalismo empezó a penetrar, ¿verdad?, poco a poco en el gran bloque soviético. Consecuencias: con el fin de la Guerra Fría, la Unión Soviética se desintegró. Muchas pequeñas repúblicas se independizaron. Tenemos el caso de Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Estonia, Lituania, entre otras. Son países nuevos que se conformaron al caer el bloque soviético. El muro de Berlín cayó y Alemania se reunificó en 1990. Otros países unidos a la fuerza también se desintegraron. Checoslovaquia se dividió en República Checa y Eslovaquia.
y Yugoslavia, que fue el caso más dramático y más terrible, más triste, que fue una guerra terrible, la guerra de los Balcanes, terrible esa guerra, de 1992, más o menos hasta el año 98, unos 6 años de guerra, y se desintegró la antigua Yugoslavia en Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Croacia, Macedonia y Eslovenia, que actualmente existen en esos países. Muy bien, ahora terminó la Guerra Fría. Recuerden ustedes el esquema del siglo XX que habíamos visto en la edición pasada. De 1900 a 1914, la paz armada. De 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial. De 1918 a 1939, el periodo entre guerras. De 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial. De 1945 a 1990, la Guerra Fría. Y de 1990 en adelante hasta hoy, tenemos la posmodernidad. Habíamos hablado en lecciones anteriores del hombre premoderno, ¿verdad? Del hombre moderno, y ahora vamos a hablar del hombre posmoderno. ¿Cómo es el hombre posmoderno? Es lo que vamos a hablar en este rato. El hombre premoderno era ignorante, lleno de miedos, de mitos, supersticiones, analfabeta, con la mirada puesta en Dios castigador y la esperanza de otra vida mejor. El hombre moderno va a ser amante de la ciencia, no de la fe. Es aventurero, en busca de nuevas soluciones, cree en sí mismo, es idealista, tiene fe en el progreso y cree en el bienestar ahora. Hay que vivir bien ahora. El hombre moderno es altamente consumista porque todas las cosas que puedan adquirir y comprar con dinero lo van a hacer más feliz. Al caer las ideologías en el siglo XX, primero el nazifascismo y luego el comunismo, esto llevó a un replanteamiento del pensamiento humano. Con esta realidad llegamos al siglo XXI. La educación, la ciencia, el conocimiento, la acumulación de riquezas no llevaron al hombre a la felicidad, ni siquiera a una sociedad más justa. ¿O sí? Díganme cómo estamos ahora. Díganme, se acabaron las injusticias. No se acabó la justicia. Se acabó la pobreza, se acabó la miseria, se acabaron las desigualdades. No, seguimos viviendo igual. Las guerras siguen sin acabarse. ¿El hombre alcanzó a vivir en paz uno con el otro? No. El hombre encontró la satisfacción y el dominio de sí mismo y de sus impulsos. No. Todo eso nos lleva a replantear lo que es el nuevo hombre, el hombre posmoderno. La ciencia avanzó muchísimo. Claro, muchas enfermedades se acabaron, se lograron controlar, ¿verdad? Se descubrieron cosas impresionantes, pero tienen sus limitaciones. Hoy por hoy, algo tan simple como la gripe no ha podido ser derrotada por la ciencia. Y vean lo que estamos viviendo en este momento. El coronavirus parece habernos devuelto a la Edad Media. Ya no salgan de tu casa, quédate en casa, es peligroso andar en la calle. ¿Cómo va a ser peligroso? Con la tecnología que tenemos, con lo que ya sabemos, con toda la ciencia que tenemos, con toda la tecnología. Pero eso no sirvió de nada. Una pandemia como la que estamos viviendo hoy, lamentablemente nos está mostrando qué vulnerables que somos, que ni la ciencia, ni el conocimiento, ni las riquezas materiales nos llevan necesariamente a la vida perfecta. El imperio de la razón llegó a su fin. La ciencia y la razón
no son el camino a la felicidad y la perfección. Esa es la dolorosa realidad. Esa es la dolorosa, el descubrimiento más doloroso, la conclusión más dolorosa en la que hemos llegado los seres humanos es la ciencia y la razón. Tan proclamadas y tan alabadas en los últimos 300 años, no lograron llevar al hombre a la felicidad y a la vida perfecta que tanto anhela. Ya no se creen verdades absolutas, se creen todo y en nada a la vez. Lo que es bueno para mí puede que no sea bueno para él, pues lo que es bueno para él puede que no sea bueno para mí. ¿Quién define eso y por qué? ¿Y por qué hay que creer en eso y no en aquello? ¿Verdad? Las verdades se volvieron relativas, allá cada uno como quiera vivirlas. ¿Verdad? Eso es hedonismo a su más pura expresión. La posmodernidad busca lo exótico. Hay una sed por conocer los secretos de los gurús de la India o la medicina china. El yoga y el tai chi y el feng shui y todo ese montón de filosofías exóticas ajenas a nuestra cultura se dan ¿por qué? Porque estamos en una sociedad altamente posmoderna, buscando lo nuevo, lo raro, lo exótico, lo que no es de aquí. Los valores tradicionales son cuestionados. Se habla del fracaso de los valores. Que los valores de nuestros abuelos no sirvieron, fracasaron, ya no. Pero ¿cómo? Y desde cuando el amor al prójimo dejó de ser útil. Y desde cuando la compasión dejó de ser buena. Y desde cuando el ser noble, amable y tener valores correctos, rectitud e integridad, ¿desde cuándo dejó de ser bueno? Pregunto yo. El posmoderno dice, eso es desechable. Ahora yo formo mi propia escala de valores. Algo es bueno o malo según la óptica de cada quien. No hay una verdad absoluta. Hay 7 mil millones de verdades, una por cada ser humano que hay en este planeta. Eso es lo que piensa el posmoderno. Hoy vivimos una liberalización sexual. El matrimonio es desdeñado. ¿Cuántas parejas se casan al día de hoy? Pocas. La mayoría, los jóvenes de hoy, prefieren juntarse en unión libre y vivir ahí simplemente en una relación de concubinato, porque el matrimonio, ¿para qué? No hace falta, ¿verdad? La castidad pasó al olvido. La persona que es casta, la persona que practica la pureza sexual, la virginidad, hasta el matrimonio, es visto como un bicho raro, un objeto extraño, alguien completamente fuera de época, fuera de onda, fuera de lugar. Está desubicado. Usted está desubicado porque la sociedad posmoderna es una sociedad sin ataduras, sexualmente libre. Se legaliza el homosexualismo y otras prácticas semejantes. El bisexualismo, el sexualismo, el género autopercibido. Todo eso es parte de la sociedad posmoderna. O sea, yo nací hombre, pero si yo no me autopercibo como hombre, sino como mujer, tengo derecho a hacerlo, porque yo tengo libertad de vivir como yo quiera. Eso es una sociedad postmoderna. Hay una despenalización de las drogas. Cada vez se habla más de las drogas y que la marihuana, y que legalicen la marihuana, y que hay países que están legalizando esa y otras drogas, porque al final cada uno hace por su vida que da la gana. Si quiere destruir usando marihuana, hágalo, porque es su libertad, su derecho tiene, su libertad de hacer lo que quiera. ¿verdad? También ahora prácticas que antes se veían mal, como el piercing, como los tatuajes, ahora son común. Todo el mundo tiene eso ahora, todo el mundo es una moda andar así, ¿verdad? Ya no se ve como algo feo o negativo, sino simplemente una moda más, ¿verdad? La posmodernidad es hedonista, es decir, vivo solo para mí, lo único que me interesa es pasarla bien, vivir bien, no me interesa otra cosa, no me interesan los valores tradicionales. Las mascotas reemplazan a los hijos. Hoy por hoy vemos familias
no solamente familias, digamos, no legales, llamémoslo de alguna manera, que no se han legalizado porque bajo la figura de un matrimonio, sino que ahora vemos familias que en lugar de tener hijos chiquitos, tienen mascotas, tienen perritos, tienen gatitos, lo que se llama ahora perrijos, ¿verdad? Eso es un elemento de la sociedad moderna. Ahora vemos hoteles para perros, salas de belleza para perros, manicure para perros, hasta rituales funerarios y velas para perros, ¿verdad? Hacer la velita al perro, ¿verdad? Eso es una sociedad altamente moderna porque le está dando a un animal el trato que le corresponde a un ser humano. El animal es animal, el ser humano es un ser humano. Jamás uno podrá reemplazar al otro. Ser madre soltera ya no es una vergüenza, como antes, ¿verdad? Qué vergüenza, embarazada, mi novio, ahora es una opción, ahora es pues, ampliamente celebrado, que el niño vas a tener un chiquito, el papá no sé, nadie sabe quién es, eso no importa, eso no interesa, ¿verdad? Ahora, porque las familias cada vez son más débiles. Los hijos crecen solos, papá y mamá trabajan y ellos pasan todo el día en guarderías o con los abuelos, ¿verdad? En los tiempos antiguos, papá y mamá trabajaban en la misma casa, ¿verdad? Porque eran sociedades agrícolas, ¿verdad? Ahí el hombre tenía su parcela, tenía sus vaquitas, tenía su ganado, pero estaba cerca, ahí estaba cerca, ¿verdad? La mamá también ayudando con los chiquitos, ¿verdad? Cuando se da el proceso de industrialización, el hombre ahora tiene que salir a cumplir un horario fuera de su casa. Ir a cumplir un horario, marcar la tarjeta, ¿verdad? Y la hora de ingreso, la hora de salida. Todo el día él estaba fuera de casa, solo quedaba la señora con los chiquitos en casa y al papá solamente lo veían en la noche. Luego la mujer empezó a trabajar, empezó a estudiar, empezó a ser profesional y ahora los dos trabajan y los chiquitos pues hay en guarderías o con el abuelo, con la abuela, ¿verdad? Entonces lo meten en una guardería o qué sé yo, maternal o no sé qué, ¿cómo se llama? Toda la mañana, al mediodía va la abuela en carro, recoger el chiquito, ¿verdad? Y pasa toda la tarde donde la abuela, hasta que en la noche llega la mamá a recoger al chiquito o a los niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué influencia tienen los papás de hoy sobre sus propios hijos si solo los ven en la noche y los fines de semana? Hay familias compuestas, gente que se divorcia, se casa, tienen hijos, se divorcian, se vuelven a casar. Entonces, nuestros hijos y mis hijos están peleando con nuestros hijos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, el señor viene de un divorcio, tiene su prole, tiene dos chiquitos, una señora que también está divorciada, tiene tres chiquitos, se casan entre ellos, y entonces resulta que ahora hay un montón de hermanastros viviendo todos juntos, y esos dos padres que recién se acaban de casar tienen hijos, entonces ahora hay tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Las familias compuestas. Conciencia ecológica, la preservación de los bosques y aprovechamiento de estos con fines de lucro. Sí, hay que cuidar de los bosques, claro, porque hay que pensar en las futuras generaciones. Es el discurso oficial, pero en realidad fue que los gobiernos se dieron cuenta del potencial económico. En el caso de Costa Rica, los parques nacionales, ¿cuántas divisas le generan al país en turismo? Entonces, se están cuidando los bosques, pero para los turistas que vienen, no con una conciencia ecológica. Y la famosa venta de oxígeno. Es decir, países como el nuestro, que todavía tiene una amplia cobertura boscosa, produce oxígeno, ¿verdad? Y países industrializados, contaminantes, nos pagan a nosotros para mantener los bosques y que sigamos produciendo oxígeno, porque ya ellos solamente humo y humo y humo producen todos los días, ¿verdad? También vemos en nuestra sociedad que ya ahora el plástico cada vez lo ven más mal. Entonces ya ahora usted va al supermercado y ya no le dan bolsita plástica, ¿verdad? Y ahora le dan una bolsa de tela, o si quiere llevar su propia bolsa, ¿verdad? Interesante, qué bueno, ¿verdad? Ya no hay bolsas plásticas.
Pero el champú no es plástico. ¿Ah? Y el detergente no sabe plástico. Y todo lo que se compra no quieren algo de plástico. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué ganamos con eliminar las bolsas de plástico en los supermercados si seguimos consumiendo plástico en los productos que compramos? La importancia de la preservación del agua también es importante, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, se vende agua embotellada. Eso antes no existía el agua embotellada. Y uno dice, si el agua es un derecho humano, un recurso vital para todos los seres vivos de este planeta, el ser humano, los animales, las plantas, ¿por qué la venden? Si es un derecho humano. ¿Quién se está haciendo millonario con las botellitas de agua? Es la gran pregunta. La tendencia de mascotas silvestres ahora es mal visto. Antes, el anhelo de la mayoría de las señoras era tener una lorita en el patio de su casa o en la cochera, una lorita que le hiciera huella. Ahora la gente ve mal tener una lora enjaulada. Y evidentemente eso es correcto, ¿verdad? Los animales son libres, tienen derecho a la libertad y no estar enjaulados como si fueran delincuentes. Uso de la inmediatez, el microondas. Usted viene, pone el microondas, pasa 2 minutos, se le calentó la comida, ya todo está. En internet, a un clic. Yo quiero saber, me meto, busco en Google, busco en Wikipedia, busco aquí, también encuentro la solución. La información es ya, y todo se hace ya, los procesos son ya, automáticamente todo es en el aquí y a la hora. La información en tiempo real. Si el gobierno da un anuncio en este momento, en este mismo momento nos estamos dando cuenta, porque se transmite en tiempo real toda la información. La inmediatez es también una característica de la sociedad postmoderna. Para ver una película, antes había que ir al cine, ¿verdad? A ir al cine, comprar la entrada, hacer fila, qué sé yo. Todavía existen los cines. Pero digamos ahora, después del cine llegó el VHS, ¿verdad? Tal vez muchos de ustedes no lo recuerdan o no lo conocieron, que eran una caja donde uno metía la cinta, la película, y empezaba a ver la película en casa. Ya no había que ir al cine. Ahora en mi casa yo puedo ver la película. Después llegó el DVD, que ya no es una cinta, no era el disco compacto. La película está en el disco compacto, la meto en DVD y listo. Luego llegó el home theater, ¿verdad? Y ahora tenemos YouTube y Netflix, ¿verdad? Se quiere una película, se mete en Netflix y ahí vienen, cada semana sacan cosas nuevas. Del taxi o el pirata, ahora se usa el Uber o el Didi, ¿verdad? Entonces también ya yo lo pido con mi teléfono, ya en 2 minutos llega el Uber y me cobra exactamente lo que yo necesito de aquí hasta el parque. Sociedades complejas, ahora surgen nuevos grupos de presión que antes no existían o estaban invisibilizados. Por ejemplo, grupos de taxistas, grupos religiosos, grupos homosexuales, grupos de apoyo a personas con alguna discapacidad. Ahora hay todo tipo de grupos. Por ejemplo, grupos de personas, de familiares familiares de personas celíacas. Entonces, ellos hicieron un grupo, entonces ellos le siguen al gobierno, miren, tenemos familiares que son celíacos, entonces necesitamos que el mercado nos brinde para productos libres de gluten para nuestros familiares que sufren de esto. Eso antes no se veía, no existía. Entonces, ahora existen grupos, ¿verdad?, específicos, y cada uno quiere que se les preste atención a sus demandas, a sus pedidos, y por eso gobernar cada día es más complicado, más difícil. Surgen partidos sectoriales, como lo vimos en las elecciones anteriores, ¿verdad? Ahora hay partidos políticos agrícolas, religiosos, ecologistas, para adulto mayor, etcétera. Entonces también esas demandas se cristalizan a partir de partidos políticos que llegan al poder, que llegan a alcanzar una cuota de poder, digamos la Asamblea Legislativa o las municipalidades, y ahí empiezan a implementar sus agendas, sus intereses sectoriales.
Las enciclopedias y los periódicos pasaron de moda. Y ahora casi nadie compra una enciclopedia en físico, nadie. Los periódicos tampoco, ya cada vez yo recuerdo que antes los periódicos eran así, sobre todo el domingo, era así grueso. Y ahora nada que ver, cada vez son más delgaditos, porque la gente consume la información ya no por papel, sino de manera virtual. Las redes sociales le dan voz a cualquiera. Ahora no son solamente los expertos los que hablan, sino que yo también puedo hablar y yo también, mi opinión también vale. Hay tantas verdades como personas en el mundo. Las redes sociales destrozaron las relaciones humanas. Las reuniones y conversaciones ahora son virtuales. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en una reunión familiar, estamos en un almuerzo, toda la familia, y todo el mundo está con el telefonito ahí, viendo a ver cuál llegó y qué foto mandó, y están pensando en eso, y no en la gente que tiene la paz? Las redes sociales destrozaron las relaciones humanas, ¿verdad? Las enciclopedias virtuales son creadas por la gente, no por los especialistas. Por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia no fue creado por eminentes científicos de la alta escuela de los altos. No, fue creado por el aporte de la gente. Uno mismo puede meter cosas en Wikipedia y otro se la corrige, y otro le corrige al otro, y otro le corrige al otro. La misma gente va creando su propia fuente de conocimiento. Ya la gente ya no se depende de los expertos, los conocedores, los sabios, los que tienen doctorados y postdoctorados, porque ya eso no es tan importante. El hecho de tener uno o varios títulos universitarios tampoco garantiza el éxito en nada. Antes le decían a uno, mire, estudie, termine el colegio, vaya a la universidad para que sea alguien en la vida. Le decía la abuela a uno, para que sea alguien en la vida, para que logre, ¿verdad?, el éxito y tenga trabajo y se garantice. Una persona, irónicamente, entre más títulos universitarios tenga, más difícil se le hace conseguir trabajo. Esa es la gran ironía de nuestra sociedad postmoderna. ¿Por qué? Porque ahora se habla incluso de habilidades blandas. Ya no es, bueno, mire, usted es técnico, tiene educación así y tiene, no, habilidades blandas, ¿sí? Esas son habilidades blandas. Capacidad de comunicarse, capacidad de comunicarse convenientemente con los demás. Empatía es la palabra que necesitaba. Empatía, es empático con la gente. Usted es proactivo, no hay que estar empujando para que las cosas. Usted mismo inventa que hace. Usted es una persona que tiene rápida resolución de respuestas. Usted de una vez dice, pasó esto, pero aquí tengo esta solución, ya se me ocurrió qué voy a hacer. Es una habilidad de blandas, habilidades que no se aprende en ninguna universidad, sino que uno las va adquiriendo y las va fomentando uno mismo con su propio esfuerzo. Ahora son comunes los famosos libros, hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo, ¿verdad? Mire, usted no va a hacer eso, le hace este libro y aprenderá, hágalo usted mismo. Sea usted su propio psicólogo, sea usted su propio médico, sea usted su propio arreglador todo en la casa, hágalo usted mismo. Eso también es un síntoma de posmodernidad. Televisión posmoderna, ahora cualquiera puede saltar a la fama con cualquier habilidad que más o menos tenga. El tubo se lo da la gente, no los expertos. Ejemplo de televisión posmoderna, por ejemplo, ahora me suena bailando por un sueño. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Y hay gente que llega, hace ahí el mono un rato, ¿verdad? Y ya, entonces la gente misma, a través del internet, vota quién le gustó y quién no le gustó. Los jurados, los especialistas, los que saben, etcétera, etcétera, al final no son los que dan el triunfo. El triunfo lo da la gente que ve el programa en casa. Eso también es programa posmoderno. Por ejemplo, programas como Buen Día o como Giros, ¿verdad? Uno ve esos programas y uno dice, bueno, que hablan de mascotas, hablan de plantas, hablan de comida, hablan de moda, hablan de el peinado no sé qué, hablan de... Uno dice, pero hablaron de 20 cosas en ese programa.
Bueno, eso es un programa por modelo, es un programa ensalada, porque se habla de un montón de cosas, se habla de un montón de temas, ¿verdad? Eso también es un síntoma de la posmodernidad. Ahora pasaremos a hablar del arte del siglo XX. El arte del siglo XX comienza a inicios de ese siglo, o sea, hace 120 años, destacándose la vanguardia artística que avanza hacia la ciencia, la tecnología y otras ramas como la literatura. El arte del siglo XX se ve fuertemente influenciado por la política y la sociedad del momento. Se pueden distinguir las dos grandes movimientos del siglo XX, las vanguardias y luego el arte postmoderno, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las corrientes artísticas conocidas como ismos. Por ejemplo, tenemos el abstraccionismo, que tiende a la eliminación del sustrato de la realidad normal y se basa en la supremacía de los elementos lineales, el color y la textura. El cubismo reduce cualquier tema a figuras geométricas. Intenta representar simultáneamente diversos aspectos de un mismo objeto. Utilizaban diferentes materiales en una misma obra: papel, arena, cartón, etc. Aquí vemos la famosa Guernica de Pablo Picasso, el expositor por excelencia del cubismo. El expresionismo destaca la simplificación del dibujo y la violencia y el carácter arbitrario de los colores en aras de la fuerza de expresión y un concepto generalmente pesimista del destino humano. Aquí vemos la famosa obra de un pintor noruego, Edvard Munch, que se llama El Grito. Y aquí vemos, bueno, esta es la famosa película Mi Pobre Angelito, ¿verdad? Ahí pues puse la imagen. ¿Por qué? Porque cuando él, en esta escena, él pega, hace un grito y se pone las manos en la cara, está emulando a esta obra de arte, ¿verdad? Véanlo ahí. El surrealismo expresa la actividad original del pensamiento en forma irracional, prescindiendo de cualquier preocupación exterior. O sea, es como muy de sueños, como muy, ¿verdad? Como la imaginación propiamente. La norma estética, exaltar lo subconsciente, los sueños, la libre asociación de imágenes. Influyó en este movimiento Sigmund Freud, padre de la psicología. Aquí vemos un ejemplo de que en realidad tenemos las nubes allá arriba, ¿verdad? Se ve una brigada hacia abajo, pero entre más se acercan podemos ver que son realmente barcos de vela, ¿verdad? Entonces ese es surrealismo, es algo que no es real, ¿verdad? Eso es mucho la imaginación, el subconsciente, como que yo soñé, que yo veía y eso se transformaba y se convertía en tal cosa. Eso es surrealismo, lo que no es real. Bien. El constructivismo, el arte propagandístico ruso, en el que hay un predominio de la tridimensionalidad y las líneas inclinadas. También poseían motivos abstractos, utilizaban formas geométricas y lineales. Es un arte ecléctico, dirigido al pueblo. Ecléctico quiere decir que mezcla diferentes corrientes, ¿verdad? El futurismo se caracteriza por el color, las formas geométricas y la representación del movimiento y la velocidad. Para ello representan los objetos sucesivamente, pintándolos en varias posiciones o emborronándolos, un código que se ha popularizado en las caricaturas. Tienen a utilizar colores puros. El futurismo nos habla de velocidad, de intensidad, de fuerza. Y claro, es mejor que un deportista. ¿Quién representa mejor sus valores que un deportista? Alguien que le aplica energía, fuerza y dinamismo, que hace un esfuerzo casi que sobrehumano. Eso lo agarra el futurismo para expresarse. El brutalismo
Los edificios brutalistas están formados por geometrías angulares repetitivas y a menudo permanecen las texturas de los moldes de madera que se emplearon para dar forma al material, que normalmente es hormigón. No todos están hechos de hormigón. Puede también ser brutalista si tiene una estructura, una apariencia áspera y se aprecian sus materiales estructurales desde el exterior. Por ejemplo, este es un edificio muy parecido al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Sepúlveda. Es exactamente un ejemplo de brutalismo. No tiene pintura, no tiene decoración de ningún tipo, no tiene letras que digan de qué es el edificio. Es como un edificio simplemente gris, ¿verdad? Pero esa es su belleza, paradójicamente, ¿verdad? La belleza está en que no tiene nada, ¿verdad? Que es así, tal puro como es. El purismo está definido por la pretensión de recuperar la pureza cultural, moral, profesional o estética existente en épocas anteriores. O sea, como un volver al pasado, como un volver a la belleza y la pureza de otras épocas. Una depuración estilística, un máximo de simplicidad, lo propio de lo sencillo. Por ejemplo, acá tenemos, vean que esta es una imagen muy sencilla, sin mucho adorno, casi que cualquiera la puede hacer, porque es purismo, ¿verdad? Sin adornos y quitándole el montón de agregados que le han ido metiendo a las artes actuales. El minimalismo, en su ámbito más general, es la tendencia a reducir a lo esencial, a despojar de elementos sobrantes. Vean que vamos con la misma línea, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, vamos con la misma línea, ¿verdad? Es eliminar lo que sobra, los adornos, los colochos, las figuritas, todo eso se elimina. El minimalismo en realidad quiere decir minimismo, o sea, lo mínimo, poner lo mínimo que se pueda. En la sencillez está la belleza. Se utiliza para describir una tendencia en el diseño y la arquitectura donde la estructura se reduce a sus elementos estrictamente necesarios. Tenemos también finalmente la escuela de la Bauhaus, escuela de origen alemán, en la que se afirman los siguientes presupuestos. Bauhaus quiere decir la casa de la construcción, ¿verdad? Dice: unificar las artes bajo una nueva arquitectura, devolver el carácter artesanal a las actividades artísticas, construir la catedral del futuro, la obra de arte total y disciplinar la enseñanza de la arquitectura. La escuela de Bauhaus, en realidad, el logro más importante fue haberle dado carácter profesional al diseño industrial y gráfico. Se basa en el principio de la forma, sigue a la función. Es decir, dígame para qué va a servir y yo le hago la forma que requiera. No es hacer un cubo y usted se mete ahí y vea cómo se acomoda. No, es dígame para qué va a servir y yo le hago la forma que realmente necesita. Normalmente son edificios en forma de doble L, o sea, una L y otra L cruzada también, ¿verdad? Y de amplios ventanales, como podemos ver acá, son edificios que utilizan mucho la cristalería. Por último, vamos a ver, así como un agregado a esta clase, el legado de las culturas americanas. Ustedes tienen ahí las lecturas. Realmente, para no extender tanto este video, en realidad pues lo que vamos a limitar en este caso es a hablar del legado de las culturas americanas. Ustedes en sus lecturas tienen allí, digamos, la estructura política, económica, social de los aztecas, los mayas, los incas. Aquí, digamos que vamos a ver como ya lo fundamental, cuál fue el legado de ellos. Y ellos dejaron un importante legado cultural, científico, material, que se puede apreciar ahora en distintos aspectos de nuestras vidas, como la alimentación, el lenguaje, la medicina y las artes. Asimismo, su capacidad de adaptación al medio y su ingenio para modificarlo sin alterar los ritmos naturales, que es la belleza de los grupos indígenas, ¿verdad? Se adaptan también, no obliga a la naturaleza a sus caprichos, sino que
van en consonancia con la naturaleza. Aprenden de ellos y aprovechan para mejorar nuestras vidas. A continuación mencionamos algunos aportes de los pueblos indígenas a nuestra sociedad. Por ejemplo, el lenguaje y las tradiciones orales. Muchas palabras de origen indígena pasaron a enriquecer el idioma castellano luego de la conquista española en el siglo XVI. Por ejemplo, ¿qué palabras? Canoa, hamaca, aguacate, chocolate, cacique, son palabras que antes no existían en el idioma español. Asimismo, tradiciones orales y obras literarias como el Popol Vuh, los códices mesoamericanos, que hacen parte del patrimonio cultural del mundo. Es una herencia al mundo, a la humanidad completa. En algunos países de Centroamérica y Sudamérica, las lenguas originarias continúan siendo habladas por miles de personas. Aquí también sabemos, los bribris en Salamanca tienen su idioma, los cabecas tienen su idioma también, ¿verdad? Y hay que respetarles esas herencias ancestrales también. La alimentación son herencia de las antiguas culturas americanas. Muchos de los alimentos que ahora consumimos, como las tortillas, los tamales o el chocolate. Asimismo, a ellas debemos el cultivo de productos fundamentales en la dieta de muchos países como el nuestro, como el maíz, el frijol, la papa, el cacahuate o el maní, el amaranto, el cacao, el aguacate, el jitomate, el tabaco, el hule y el chile, entre otros. La agricultura. Ellos inventaron sistemas agrícolas muy eficientes, como el cultivo en terrazas, técnicas de cultivo intensivo como las chinampas, que lo vimos en las primeras clases de este curso, ¿verdad? Siguen utilizando con alto rendimiento en muchas partes de América. Recuerden, las chinampas eran islas flotantes, ¿verdad? En lagos donde se podía sembrar y producir, ¿verdad? El aprovechamiento de ciertos tipos de abono, en la recuperación del suelo, también es un conocimiento muy valioso. En Perú se continúa empleando el guano para recuperar la fertilidad de los suelos. También podemos hablar, digamos, de formas de sembradío. El barbecho, porque se habla del barbecho, o sea, que es llegar, sembrar una parte, ¿verdad? Durante un tiempo, un segmento de la tierra, después de un tiempo dejarlo ahí, ir a sembrar a otra parte y dejar que ese segmento de tierra se recupere por sí mismo. Después de unos años vuelven a sembrar allí. Pues le permiten a la tierra descansar. ¿Qué sucede ahora? Hay un uso intensivo de la tierra para producir más y producir más y producir más. La tierra está agotada. Las tierras nuestras están agotadas. ¿Qué tiene que hacer la gente? Echar abono, echar fertilizantes, echar químicos para aumentar artificialmente el rendimiento de la tierra. Y eso en realidad lo que está produciendo estamos comiendo productos con químicos, pero en realidad no son 100% naturales, ¿verdad? Los indígenas eran más sabios y ellos dejaban que la tierra descansara para volver a sembrar en el mismo segmento que antes. Las artes, la belleza y la originalidad de las artes de los pueblos indígenas han influenciado a innumerables artistas en diferentes lugares del mundo. La elaboración de textiles, los pigmentos de origen vegetal y animal para tinturar las telas, así como el oficio del tejido y las técnicas para hilar y tejer son ejemplos de ello, ¿verdad? Cuando la gente visita países con alta concentración indígena todavía, uno se queda admirado de la belleza de los telares, los tejidos, ¿verdad? Que ellos pueden producir. Es una cosa magnífica. Las artes indígenas son una tradición viva que todavía se transmite de generación en generación. Y la medicina, diversos especialistas han estudiado las cualidades de la medicina indígena, ¿verdad?
Sobre todo, el uso de sustancias de origen vegetal para curar o rehabilitar, lo que ahora se llama medicina homeopática. La medicina química, la tradicional, se llama medicina alopática y esta es la homeopática. Los resultados demuestran que los procedimientos empleados por los médicos indígenas son eficaces, por lo que constituyen en la actualidad una opción más para el cuidado de la salud de la gente. Y con eso terminamos la lección número 14. Quedamos listos entonces para el examen de la semana siguiente. Cualquier duda, consulta, estoy para servirles. Muchas gracias.